Hay juegos que dan miedo y no son de terror. Juegos que, sin monstruos ni sustos, logran incomodarte. Generan una atmósfera algo extraña. Pero, ¿cómo es posible que algo así ocurra en un juego de Naruto? Hoy vamos a hablar de estas dos clásicas entregas, dos títulos que, sin quererlo, logran algo inquietante. Quédate, que seguramente esto te ha pasado. Recuerdo llegar de clases, dejar la mochila a un lado y encender la PS2 sin pensarlo dos veces. Había un juego que me habían regalado hace poco. Naruto Uzumaki Chronicles. Como fan de la franquicia, la emoción era inmensa. Tenía las expectativas por las nubes, como cualquier niño que solo quería vivir una nueva aventura con su personaje favorito. Pero pronto me di cuenta de que este juego era diferente. No era como los Ultimate Ninja 1, 2 o 3 que ya conocía. La jugabilidad en tercera persona, los combates sueltos en escenarios amplios, todo se sentía raro al principio. Aún así, había algo en sus gráficos que me atrapaba. Para ese entonces me parecían impresionantes, y mientras me iba adaptando al sistema de juego, poco a poco comencé a avanzar en su historia. No era la misma que el anime, eso estaba claro, pero tenía lo suyo. Había algo misterioso, algo que me hacía seguir jugando sin saber muy bien por qué. El juego no sigue fielmente la historia del anime. En su lugar, nos presenta una trama alternativa ambientada en el universo de Naruto, pero con misiones, en cierto modo, originales. La historia gira en torno al personaje principal, cumpliendo encargos típicos junto a los personajes conocidos como Kakashi, Neji y Rock Lee, empezando con misiones rutinarias como escoltar cargamentos o eliminar bandidos, pero gradualmente se va revelando una amenaza más oscura, una organización secreta llamada Giwara, que planea utilizar una antigua energía maligna para crear soldados artificiales. Naruto se ve envuelto en una lucha por detener este plan, mientras lidia con extraños enemigos y un mundo que, aunque familiar, se siente un tanto distinto. En esencia, es un juego fuera de canon, con una historia original que mezcla acción, exploración y un aire misterioso que lo separa de lo que uno esperaría de un juego de Naruto. Ahora bien, mi experiencia con este juego fue peculiar. Porque un juego de Naruto que se supone debe ser divertido me generaba miedo. Me lo pasé un par de veces y con el tiempo esa sensación fue desapareciendo, como si ya me hubiera acostumbrado, pero al principio había algo que no cuadraba. Todo se sentía muy extraño y esa extrañeza era justo lo que causaba incomodidad. Los diálogos, aunque estaban doblados al inglés, sonaban vacíos, como si los personajes hablaran sin alma, sin emoción alguna. Naruto no parecía el mismo. A veces decía cosas fuera de lugar, como si estuviera desorientado dentro de su propio mundo. La ambientación tampoco ayudaba. Las aldeas, los caminos, incluso los interiores, todo estaba bañado por una atmósfera gris, opaca, solitaria. No había música alegre de fondo, no había personajes caminando, ni vida en los escenarios. Solo tú, avanzando por mapas amplios, pero completamente silenciosos. Una paleta de colores opaca, apagada, que te hacía sentir como si exploraras un mundo abandonado, un lugar donde algo no está bien. Era Naruto, pero no se sentía como tal. Hay una parte del juego que, hasta el día de hoy, sigo recordando con una incomodidad particular. Naruto debía atravesar un laberinto envuelto en un genjutsu, y para avanzar sin perderse, había que aplicar la lógica, fijarse en las sombras que aparecían al comienzo de cada camino. Suena sencillo, pero no lo fue. La primera vez que llegué a esa zona, sentí que no tenía escapatoria. No importaba cuánto intentara avanzar, parecía estar atrapado en un bucle interminable. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero malestar. No era solo el estrés de no poder superar esa parte, era algo más. Una sensación extraña empezó a crecer mientras más tiempo pasaba en ese lugar. Sentía que el tiempo se me agotaba, como si algo invisible se acercara. Y lo más inquietante es que esa tensión no venía solo del juego. Era como si esa atmósfera se filtrara en mi habitación, como si algo pudiera aparecer, no en la pantalla, sino detrás de mí. Como ese evento del laberinto, habían muchos más.
Pero lo curioso es que no era necesariamente porque el juego estuviera diseñado para causar incomodidad. Era algo más sutil, algo que iba más allá de la programación. Yo era solo un niño, con una mente influenciada por todo lo que me rodeaba, la música que escuchaba en ese entonces, las películas que veía, mi estado de ánimo, mi entorno. Todo eso se mezclaba con la atmósfera del juego y lo transformaba. Había misiones que, objetivamente, eran simples. Ibas de un punto a un punto B, eliminabas enemigos y regresabas, pero en la práctica no se sentía así. Caminabas por senderos vacíos, mapas envueltos en neblina, oscuros, solitarios. A veces había sonidos tenues en el fondo, otras veces nada. Solo tú y ese silencio. Era como si el juego te metiera en un mundo donde no había esperanza, ni compañía, ni alegría. Un Naruto sin alma, sin la chispa que tanto caracterizaba al personaje y al anime. Y eso, combinado con mi propia soledad jugando en mi habitación, a veces de noche, a veces con las luces apagadas, creaba una experiencia única. Una experiencia donde no podía evitar sentir que algo no estaba bien, que ese juego no era como los demás. Luego llegó la segunda entrega del juego. Naruto Uzumaki Chronicles 2. Esta fue una secuela que, aunque no seguía la historia oficial del anime, ofreció una narrativa más trabajada que su antecesor. Esta vez el conflicto giraba en torno a una antigua amenaza, el resurgimiento del clan Shirogane, un grupo que dominaba la técnica de crear marionetas mecánicas mucho antes de que Sasori lo hiciera popular en la historia original. El juego te lleva a recorrer diferentes lugares del universo de Naruto, junto a personajes como Gaara, Neji, Rock Lee, Kakashi y otros miembros del equipo, en una misión para detener a ese clan antes de que revivan a su arma definitiva, el titiritero. Aunque el tono general seguía teniendo esa vibra apagada del primer juego, se notaba un intento por dar mayor dinamismo a los escenarios y misiones. Aún así, seguía sintiéndose diferente. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. Esta segunda entrega mantenía esa atmósfera misteriosa del primer juego, esa sensación extraña que no terminabas de entender, pero de alguna manera era más digerible. La paleta de colores era más viva, más cálida. Los escenarios tenían más variedad visual y eso hacía que el juego no se sintiera tan sombrío. Además, los diálogos entre los personajes eran más dinámicos, a veces incluso cómicos, y ayudaban a romper el silencio incómodo que tanto se sentía en la primera entrega. La historia, aunque original y fuera del canon, tenía más coherencia. No se sentía como un conjunto de misiones sueltas, sino como una aventura con propósito. Aún así, la esencia rara seguía ahí. Algunas misiones en este juego tenían algo difícil de describir. No era solo lo que hacías, sino cómo lo vivías. Caminos largos bajo la lluvia sin nadie alrededor, escenarios vacíos apenas iluminados, con pasadizos estrechos que te obligaban a avanzar con cautela. Y ahí estaba la música, o a veces su ausencia. Esas melodías ambientales repetitivas, inquietantes, jugaban con tus emociones más de lo que parecía. Y claro, si lo jugabas de niño, solo en tu habitación, la atmósfera se amplificaba. Tenías que estar concentrado, moverte rápido, resolver situaciones inesperadas. Pero no era un terror explícito, era psicológico. Todo parecía normal en pantalla, pero algo no cuadraba del todo. Era como si el juego te empujara suavemente al límite, sin que lo notaras, metiéndote en una burbuja donde lo extraño se volvía normal. Y lo normal, inquietante. Y es que muchas veces un videojuego no necesita jumpscares, monstruos grotescos ni una historia de terror para provocar miedo. A veces basta con el silencio, con una ambientación solitaria, una música inquietante o un escenario vacío que parece observarte. Es en esa aparente simpleza donde nacen las sensaciones más profundas, porque no es el juego el que cambia, eres tú, es tu contexto, tu mente, tu entorno, la habitación en la que estás, el momento del día, el ruido del ventilador o el eco de tus propios pensamientos. Todo eso se mezcla con lo que ves en pantalla y sin darte cuenta, lo transforma.
Seguro te ha pasado también. Estás jugando algo que no se supone que dé miedo, pero algo no se siente bien y no sabes si es por el juego o por lo que pasa dentro de ti. Esa incomodidad, ese nudo en el estómago, ese algo que no puedes explicar. Eso también es miedo. Un miedo silencioso, psicológico. Y es ahí donde juegos como estos, sin proponérselo, logran tocar fibras que van más allá del entretenimiento.